RR Noticias. El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias. Bien, como saben, cada 8 días nos sentamos a platicar de uno de los temas importantes para nosotros como sociedad. Es indiscutible, lo platicado con los doctores aquí en la mesa y seguramente ustedes lo notan también. Ya es la época de los resfríos, de la gente que llega con algo de gripita, etcétera, etcétera. Y pues evidentemente los niños que luego hay que andarlos persiguiendo para que se pongan la chamarra, la bufanda, etcétera, etcétera. Los abuelos pues ya ni les platico, la abuelita que dice, no, es que a mí me estorba la chamarra para andar regando mis macetas. Son cosas que vivimos esta temporada y que evidentemente terminan por incidir en el número de enfermedades respiratorias. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo protegernos durante estos días? Consejos que siempre son útiles y que nunca está de más el tenerlos en cuenta. Para hablar de estos asuntos, saludo con mucho gusto al doctor José Hernández Puga, quien es responsable de la Red Estatal de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. José, qué gusto recibirte. Gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio por el espacio. Ya sabes que siempre me da mucho gusto recibirte y platicar contigo. También está Gabriel Fontana, quien es líder del equipo de supervisión del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gabriel, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte esta mañana. Bien, Ángel, buenos días, gracias. Esta es tu casa y muy bienvenido. Tenemos a la distancia a el médico de casa, el doctor Iván Martínez, quien es colaborador de RR Noticias y siempre nos apoya con los temas médicos. Doc, ¿cómo estás? Te saluda a la distancia esta mañana. Ángel, qué gusto saludarte. Un saludo fraterno para todo nuestro público que nos escucha y para los invitados ahí en el estudio en la mesa, ambos amigos míos y cercanos, un fuerte abrazo para los dos. Bueno, pues gracias a los tres por estar aquí esta mañana. Decíamos, José, es la época, ya empezamos de hecho desde la pasada onda gélida que tuvimos durante 2 semanas, pues mucha gente que ya empezó con las constipaciones, con la tosecita, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente, sí, a partir de octubre, cuando comienza a cambiar la temporada de calor, la temporada de frío es cuando mayor número de casos se comienza a presentar de infecciones respiratorias agudas. Recordemos que estos cambios de temperatura favorecen a que pues las vías respiratorias se desequen un poco más, en conjunto con otros factores como los factores sociales, el comportamiento y las diferentes actividades que llevamos, pues favorecen a que estas enfermedades en esta temporada se presenten un poco más, siendo el espacio más fuerte entre enero y febrero, ¿no? Entonces, ahorita estamos muy a tiempo de continuar con las medidas preventivas para mitigar el mayor número de casos. Tienes toda la razón, muchas gracias. Gabriel, los ejemplos que ponía yo hace un instante son solamente un botón de muestra de lo que nos pasa a muchos, de que no salimos, pues sobre todo estos días que tenemos temperaturas tan cambiantes en la mañana en relación con el mediodía. Muchos aventamos la chamarra por ahí, luego ya en la tarde se nos olvidó, la dejamos en el trabajo y andamos ahí con los frillitos, y ese cambio de temperatura puede impactar en nuestra garganta. Sí, justamente el cambio de temperatura también, como decía José, y específicamente también en los lugares cerrados, como nos mantenemos más encerrados, cerramos las ventanas para que no entre el aire frío, claro. Y eso, se vicia el aire, y si hay una persona que está enferma, en ese momento la recirculación del aire de una persona con un virus puede contagiar a los demás. Entonces es importante también esta ventilación de los espacios, tanto de trabajo o en casa. Tienes toda la razón. Se nos ha olvidado, lo vivimos durante la pandemia, era una de las cosas que más nos recomendaban, ¿no? El estar aireando completamente nuestros espacios. Y se nos ha venido olvidando un poco eso, Gabriel. Sí, lo hemos dejado también incluso el uso de los cubrebocas en las personas que están enfermas, entonces es muy importante el contacto de una persona que está enferma que pueda contagiar en el trabajo, pues si no es necesario, no es indispensable que esté ahí, pues que le justifiquen a lo mejor ese día o que tenga cuidados específicos, su cubrebocas, lavarse las manos. Que pueda volver al home office si es necesario, ¿no? Además, una de las cosas que aprendimos durante la pandemia, pero si no, pues llevar a cabo estas recomendaciones, el cubrebocas, el lavado de manos, ventilar los espacios, ¿no? Sí, nos adaptamos muy bien al home office, ya todos aprendimos, todos sabemos cómo hacerlo, conocemos las tecnologías para hacerlo y por lo tanto podemos replicarlo cuando sea necesario en cada caso. Tienes razón, Gabriel. Doctor Iván, preguntarte también esta mañana, Iván, el hecho, lo decía hace un momento con el doctor Gabriel, el que pareciera que le hemos perdido ya el miedo a enfermedades como el COVID o la influenza inclusive, que también son enfermedades de temporada y que siguen estando ahí, pero ya nos olvidamos de todas las precauciones.
En efecto, Ángel, lo venimos platicando en nuestro espacio de salud dentro de RR Noticias. Fíjate que para tratar de englobar un poco el tema tan interesante que el día de hoy estamos tocando y aprovechando a nuestros expertos también en la mesa, las enfermedades respiratorias no es otra cosa que un conjunto de síntomas, de situaciones, de trastornos que afectan a vías nasales, bronquios y pulmones. Pero debemos ser muy claros en distinguir los cuadros agudos, que son un resfriado, como que estamos platicando, cuando se van complicando una bronquitis o incluso hacer cuadros crónicos que ya son más complicados, como el asma y las enfermedades pulmonares. Son como los dos grandes ámbitos de aquí. Y en este contexto, y exactamente lo que tú platicas, la importancia de no olvidar las medidas básicas. COVID nos dejó mucha enseñanza a todos y nos debe de quedar claro que esto es un aprendizaje para siempre. Si olvidamos, cometemos el riesgo de volver a caer en los errores que COVID hizo que hubiera una gran cantidad de enfermos, una gran cantidad de fallecidos. La verdad es que subestimar una enfermedad respiratoria puede llevarnos a una situación grave. Es bien importante identificar los síntomas y saber dónde estamos parados para tomar las previsiones necesarias. Bien, muchas gracias, doctor, porque luego pareciera, José, que te digo, todos estos protocolos que aprendimos durante la pandemia, por ejemplo, lavar los productos que traemos del supermercado, evidentemente no sentarnos a la mesa si no nos lavamos primero las manos, etcétera, etcétera, ya los hemos venido dejando a un lado y ya sentimos que como que eso fue una pesadilla de la que ya despertamos y no volver, pero me parece que este es un buen momento para reactivar todas aquellas precauciones, ¿no? Claro, y deben de incorporarse a la vida diaria. Tuvimos ese espacio para poder aprender todas esas medidas para mitigar no solamente esas infecciones respiratorias, sino también en consecuencia otras como las enfermedades diarreicas, y estas medidas deben incorporarse de manera permanente a la vida diaria. Son eventos que continúan sucediendo, que no van a cesar, que pues van a seguirnos acompañando y que debemos estar preparados. Claro. Debemos de permitir que las personas adopten esas medidas, que no lo tomen solamente como una situación de emergencia, sino algo que se debe de hacer constantemente. Ya lo comentaba el doctor, el hecho de priorizar que las personas que están enfermas acudan a valorarse en lugar de acudir al entorno laboral es fundamental, o al entorno escolar, para disminuir la frecuencia de los casos y pues para que esta persona tenga una atención oportuna, que es una de las medidas esenciales cuando uno tiene una infección respiratoria. Parafraseando a lo que se refiere el doctor, debemos de atender estas infecciones en el momento en el que inician, no hasta el momento en que tenemos complicaciones y que ya es más complejo tratarlas y que pueden tener, por supuesto, desenlaces más graves. Porque eso me lleva a otro asunto. Son las 8 de la mañana con 45. Estamos en la mesa de análisis social hablando de las enfermedades respiratorias y de qué podemos hacer en casa, con nuestra familia, con nuestros seres queridos para evitarlas. Me lleva lo que ha dicho el doctor José Hernández Puga a preguntarte, doctor Gabriel Frontana, algo que también nos pasa con mucha frecuencia. Empezamos a sentirnos ya medio constipaditos, como que nos anda dando guerra ahí el virus, y entonces vamos al tecito que nos recomendó la vecina, la pastillita que nos recomendó el compadre, y luego estos pequeños temas de resfriado se complican y ya cuando llegamos con el doctor traemos un cuadro que además ya es más resistente porque ya le echamos ahí medicina que no deberíamos haberle puesto. Sí, estamos en una cultura de las recomendaciones familiares o de la comadre o de alguien más que nos dice qué tomarnos, y a veces pareciera que no es importante, pero por ejemplo los antibióticos, el abuso de antibióticos hacen que una infección que no debió haberse complicado, posteriormente se complica y ya no tenemos un arma específicamente para tratarla. Entonces, lo mejor es no tener alguna recomendación. Afortunadamente, el 90% de las infecciones respiratorias se curan solas, pero hay casos en los que no, y a priori no podemos saber cuál sí y cuál no. Entonces sería mejor pedir la consulta. Que hay muchas maneras de pedir consulta, centros de salud, unidades de medicina familiar, y hasta hay telemedicina en muchos casos. Entonces hay muchas formas de obtener la atención, y específicamente en el uso de antibióticos es totalmente, pues no se recomienda que se usen de ninguna forma, ni aunque sea algo muy leve. Incluso 1 o 2 días el antibiótico no sirve de nada, no hace nada, simplemente lo estamos quemando y no lo vamos a utilizar o poder utilizar después. Y pues la vacunación también es uno de los puntos muy
muy relevantes que tenemos que considerar. Es verdad, ahora está disponible justamente la vacuna contra la influenza en prácticamente todos los centros de salud y mucha gente de los grupos prioritarios, vamos a llamarles así, no han cumplido con este proceso. Así es, nosotros tenemos campaña de vacunación permanente desde el mes de octubre para influenza y para COVID, y actualmente ya no nada más en los centros de salud, sino que estamos yendo a los centros comerciales, todas las unidades comerciales que te puedas imaginar, el centro comercial del lugar que esté cerca de tu casa, ahí hay un puesto de vacunación del Seguro Social, y estamos sábados y domingos también para que puedan acudir fácilmente. O sea que seguramente si voy a hacer alguna compra el fin de semana, ahí me los voy a encontrar. Ahí van a estar alguien desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Correcto. ¿Quiénes deben vacunarse? Se deben vacunar todas las personas, pero especialmente las de riesgo, niños menores de 5 años y los adultos mayores de 60 años, y especialmente los que tengan enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o enfermedad renal. Soy una señora que está esperando un bebé, ¿me puedo vacunar? Sí, por supuesto. De hecho, es una indicación la vacunación en el embarazo porque previenen enfermedades tanto en la mamá como en el bebé. Perfecto. Yo soy una persona, un señor que tiene a lo mejor diabetes también. Necesito vacunarme, ¿no? Es indispensable y es mucho más recomendable por esa razón, porque a veces piensan que porque tienen enfermedad dicen, ¿qué tal si se me complica la vacuna o me siento mal por la vacuna? No pasa nada. Las vacunas son 99% seguras y son además muy efectivas. Bien, muchas gracias. Preguntarte también esta mañana, doctor Iván Martínez, lo que ya habíamos mencionado, pareciera que ya no le tenemos tanto miedo al COVID ni a la influenza y dejamos entonces a un lado todas estas precauciones y protocolos. En efecto, fíjate, son medidas muy sencillas y comparto la opinión de los panelistas. Es fundamental adoptarlas para el día a día. No fumar, indispensable. Se ha probado que el tabaco da infinidad de patologías, entre ellas las respiratorias. Permanecer bien ventilados, importantísimo. Abran ventanas, el frío no enferma, la ventilación ayuda. Hacer ejercicio regularmente, esta vida sana cotidiana, no solo para enfermedades respiratorias, sino en general, es fundamental. La vacunación, no hay excusa, lo decía el doctor Gabriel Frontana, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por todo lado tiene puestos para influenza, que además es la tetravalente, una vacuna muy efectiva, y para COVID, y el medio privado tiene la actualización de COVID para J1N1 que es la versión más cercana de Pfizer. Entonces hay opciones para vacunación y alimentarse de manera saludable. Estoy enfermo, por el cariño a mis seres queridos, por el respeto a la gente de mi trabajo, por el respeto al público, a la sociedad, a Querétaro, a la gente que aprecio, me pongo el cubrebocas. Un cubrebocas de tela puede ser la diferencia entre contagiar a muchas personas o evitar un contagio masivo. Muy bien, muchas gracias, doctor Iván Martínez. Dice el doctor Iván, mi querido José, por respeto a mi familia, por el cariño a mi familia y por respeto a mis compañeros de trabajo, si yo ya estoy notando que traigo por ahí alguna pequeña irritación en la garganta, ya yo me escucho y me oigo que estoy constipado, pues tiene que ser elemento de primera necesidad tener ahí el cubrebocas, tener una cajita de cubrebocas y ahora le vamos a ponérnoslo otra vez, ¿no? Exactamente, son medidas que nos ayudan a mitigar esta transmisión. Debemos de recordar que estos cubrebocas que están hechos pues para el uso diario, que no son para el uso clínico, la finalidad clara es que mis secreciones respiratorias se impacten en ese cubrebocas y que no se expongan al ambiente, disminuyendo así la carga de los agentes en este mismo, ¿no? Entonces es fundamental. Otra medida que se implementa en conjunto con esta, pues es los filtros que denominamos familiares, escolares y laborales, ¿no? En donde pues estamos atentos entre nosotros a identificar si alguien en nuestra casa, en el caso del filtro familiar, tiene algún síntoma y en ese caso pues alertarle si no se ha dado cuenta o no lo ha percibido así y priorizar a que acuda a atención médica en ese momento. Asimismo, en las escuelas o en las empresas, este tipo de acciones pueden favorecer a que no se den brotes dentro de las mismas y así pues también ayudemos a la empresa a que pueda seguir trabajando con el mayor número de elementos y que las personas continúen con su estado de salud, ¿no? Entonces son actividades que debemos implementar para cualquier enfermedad, pero específicamente son útiles para infecciones respiratorias, ¿no? Que nos causan tantos problemas, ausentismo y la disminución de estas horas trabajo, que se pueden aprovechar y que pues también nos ponen en riesgo para otro tipo de eventos, ¿no? Entonces es fundamental seguir estas. Higiene de manos es fundamental para
casi todas las enfermedades, yo lo comento en muchos entornos, higiene de manos es la respuesta a casi todo, ¿no? Entonces, higiene de manos es fundamental para evitar estas infecciones respiratorias, la desinfección de las superficies, la ventilación que ya tú recomiendas, la priorización de las personas enfermas y también el evitar acudir a lugares que pues no son necesarios, que son eventos multitudinarios, en donde si definitivamente yo tengo un interés, pues evitar este tipo de situaciones, ¿no? Porque la conglomeración de personas, esta dinámica que se va a dar ahorita justamente en esta temporada de fiestas, pues puede favorecer a que tengamos este tipo de eventos como un brote, ¿no? Entonces es importante que la gente solamente salga a las cosas que son necesarias. Tenemos una reunión, con mucho gusto ir, pero sí identificar si tenemos algún síntoma, pues y en ese momento, pues si podemos evitar acudir, evitar ese contacto con otras personas mientras tenemos síntomas. Sí, pues vas a ir a la posada de la chamba, pero desde ayer traes fiebre y ya sientes la garganta cerrada o ya empiezas con tos, pues creo que lo que debes hacer es, pues espérate a la pachanga del año que entra, porque ahí y ya la de ahora ya te la perdiste, ¿no? Exacto. Y la vacunación, como mencionaba el doctor Fontana, es fundamental. Estas vacunas que disponemos ahorita disminuyen la frecuencia de los casos graves y en consecuencia de las defunciones asociadas a estas enfermedades. Entonces es fundamental desde octubre iniciar con la vacunación, no esperarnos a que empecemos a ver casos y porque mi tía, porque mi prima, porque mi hermano se enfermaron, yo ir a vacunarme. Desde octubre ya tenemos la vacuna, en el caso de la Secretaría de Salud, en los 198 centros de salud, en los 5 hospitales y en las 5 unidades de especialidad que tenemos disponible la vacuna, no solamente influenza, COVID y el resto de vacunas que se requieren del esquema. Pues es un espacio que tenemos para aprovecharlo, ya lo decía el doctor, son vacunas que se dan de forma gratuita a todas las personas, priorizando sí a estos grupos específicos, pero que pueden aplicarse a todos. Entonces nosotros pedimos que la gente acuda a solicitar estas vacunas, que se las apliquen cada año o cuando se indique dependiendo de la vacuna, y que pues lo adoptemos como una medida preventiva desde octubre. Cierto. No esperarnos a enero y febrero, porque pues ahí sí tienen una utilidad, pero ya disminuyen, digamos, ese beneficio que podemos tener. Pero ¿por qué no hacerlo desde temprano? Y así obviamente pues estás inmunizado con pues sí, con mayor antelación. Claro. Pero además el asunto aquí, Gabriel, el hecho de que pues hay gente que dice, es que yo ya me vacuné el año pasado, yo ya no la necesito porque sigo inmunizado. Claro que no. No, la vacunación, específicamente la de influenza, se adapta o se cambia cada año porque las cepas de los virus son diferentes cada año a nivel mundial y a nivel nacional. Entonces, la vacunación de influenza es anual. La vacunación, hay una vacuna para neumococo en adultos mayores, que esa sí es cada 5 años. Correcto. Hay una vacuna para neumococo en pacientes pediátricos que se puede hacer incluso cada 2 años. Y la vacunación contra COVID debe ser cada año también, especialmente con estas nuevas cepas. Correcto. La vacunación que tenemos para COVID, incluso los años previos, la gente la dejó de hacer, por lo menos en el 22 y 23 dejaron de vacunarse porque ya lo vieron como algo seguro, como que pasaba por nada. Y volvimos a tener brotes de COVID grave en algunos casos y siempre estaba asociado a una persona que no se había vacunado. Me pregunta una señora del público, mi querido Gabriel, dice, yo tengo parálisis facial desde el mes de abril. ¿Me afecta o no la vacuna? Tengo 65 años. Primero habría que ver la causa de la parálisis facial. Muy probablemente no esté asociado a la vacuna y no haya ningún problema para que se pudiera vacunar, pero no es una contraindicación para vacunar. Y en todo caso consultarlo con su médico, con la persona que seguramente le está tratando el tema de la parálisis. Así ¿no? es, sí, pero sí, exactamente, que lo consulte y definitivamente no tendría por qué no vacunarse en cualquier caso que tuviera la parálisis facial. Perfecto. Doctor Iván, ya estamos por cerrar, así es que yo quiero preguntarte, ¿qué me recomiendas a mí que te estoy escuchando en mi casa, en mi trabajo? Voy de camino al trabajo después de haber dejado a mis hijos ahí en la escuela. ¿Qué me recomiendas para evitar enfermarme esta temporada? Importantísimo. Si estás enfermo, permanece en casa el tiempo posible. Si no es posible y sales, usa cubreboca. Para evitar enfermarte, toma abundantes líquidos, no te automediques. Si hay los primeros síntomas, consulta a un especialista. Un cuadro mal medicado, mal tratado puede complicarse. Lo decía bien Gabriel Fontana. Antibióticos va a ser la siguiente pandemia en 2050, dicen los especialistas, por el abuso. Entonces no te automediques, lávate frecuentemente las manos, fundamental. Evita el contacto con ojos, procura ventilar bien
lugares cerrados, y cuando haya conglomeraciones con mucha más razón. Aliméntate muy bien y haz ejercicio, y por favor olviden el tabaco. El tabaco solamente nos trae muchas complicaciones, ya sea fumador activo o pasivo. Si alguien en casa fuma, por favor, es momento de irle enseñando que el tabaco lo único que va a ocasionar es problemas para todos. Sí. Mantente en buen estado de salud e hidrátate. Esos son mis consejos que creo que pueden aplicar en general y prevenir enfermedades respiratorias agudas. Bien, muchas gracias, doctor. Y una vez más el tema del tabaco, y ahora más con el tema de los vapeadores. Yo que escuchaba al doctor López-Gatell el otro día, porque primero a mí no me cayó un poco el 20 de por qué poner a los vapeadores en este punto de prohibición, y ahora con lo que se ha mencionado de las graves afectaciones que causa, aparte porque tiene metales pesados, etcétera, etcétera. Creo que deberíamos de ser conscientes ahí en casa, quienes se fuman, a lo mejor este es un buen momento para dejarlo de una vez por todas, porque me queda muy claro que quien fuma en casa el día de mañana va a ser una enfermedad de toda la familia, por las consecuencias que va a tener. Porque bueno, pues yo nomás te pido que pienses cómo quieres vivir tus años de oro, con pues una buena calidad de vida, o metido en un hospital con un respirador, con una diálisis, con un tal y tal y tal, y tus hijos y tus nietos al pie de ahí de la cama, porque pues no tomaste una decisión adecuada en tu juventud. Pero bueno, vamos cerrando esta mesa. Preguntarte, doctor José Hernández Puga, responsable de la Red Estatal de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, ¿dónde puedo yo encontrar más información al respecto? Si me quedó alguna duda, ¿a dónde los busco? Con mucho gusto. Tenemos un micrositio específico en la página de la Secretaría de Salud para esta temporada de frío. Ahí podemos consultarlo en vía electrónica, y también lo tenemos en físico en todos los centros de salud, como te lo comentaba, las unidades de atención y las unidades hospitalarias. Tenemos personal que está específicamente para brindar este tipo de orientación en cuanto a infecciones respiratorias y a las medidas preventivas para esta temporada. Bien, muchas gracias. Doctor Gabriel Frontana, líder del equipo de supervisión del Instituto Mexicano del Seguro Social en Querétaro. ¿Dónde puedo estar en contacto con ustedes? ¿Me puedo acercar obviamente a mi unidad de salud del seguro? Sí, claro, las unidades de medicina familiar, varias tienen trabajo de tiempo completo, de lunes a domingo, como platicábamos. Los hospitales inclusive tienen módulos de medicina preventiva itinerantes en las salas de espera. Las personas que están con sus familiares, que van a tomarse algún estudio, alguna otra cosa, ahí mismo se pueden hacer las vacunaciones, las detecciones de estas enfermedades y de otras más. Bien, muchas gracias. Doctor Iván Martínez, colaborador de RR Noticias en temas médicos, ¿dónde puedo encontrarte? Iván-MD, Twitter, X, Facebook, y por supuesto los teléfonos de RR Noticia para cualquier duda o cualquier pregunta. Muy bien. Doctor, te mando un gran abrazo. También a nuestros invitados aquí en la mesa, desearles que sea una semana muy productiva. Doctor José Hernández Puga, responsable de la Red Estatal de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, que sea un lunes muy productivo para ti. Muchas gracias a ti y también a todo tu auditorio. Bienvenido, y esta es tu casa. Doctor Gabriel Frontana, líder del equipo de supervisión del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta es tu casa, ya lo sabes. Muchas gracias, Ángel. Muy buenos días. Muy Buena bienvenido, semana a todos. como siempre, gracias. Y el doctor Iván Martínez, expresidente del Colegio Médico en Querétaro. Gracias, doctor, que estés muy bien. Fuerte abrazo, Ángel. Un saludo a todo el auditorio. Gracias a los tres, que sea un lunes de verdad muy, muy lleno de cosas buenas. Son ahora las 9 en punto. Voy a hacer una pausa. Regreso enseguida contigo.